noches, le damos la bienvenida una vez más a un programa de Detona. El día de hoy contamos con la presencia del candidato Humberto Aguilar Coronado, que representa al PAN y contiende en el distrito 10 federal en el estado de Puebla. Así que pues sin más preámbulo, vamos a empezar. Humberto, muy buenas noches, bienvenido a un programa más de Detona. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Platícanos cómo va la campaña, cómo has sentido la participación de la gente, tus propuestas, en fin, un panorama general y ahorita entramos a los detalles. Bienvenido, Pues muy Humberto. bien, gracias mi querido Raúl. Fíjate que pues ya estamos en la sexta semana de campaña electoral. Nosotros empezamos campaña el 4 de abril. Fueron 4 semanas y media donde como candidato a diputado federal empezamos solos la campaña. Las campañas a diputados locales, ya presidentes municipales, empezaron apenas el 4 de mayo. Entonces cargamos una campaña muy interesante en donde la verdad es que nos ha ido muy bien. Hemos visitado ya los 7 municipios que conforman el distrito. San Pedro Cholula, la cabecera. ¿Cuáles San son, Andrés, Humberto? San Pedro Cholula como cabecera distrital y sus 13 juntas auxiliares. San Andrés Cholula, Cuautlancingo, Coronango, San Gregorio Atzompa y su junta auxiliar Chipilo, San Jerónimo Tecuanipan y Juan C. Bonilla. Son 7 municipios, 4 de ellos conurbados a la ciudad de Puebla, muy importantes, y los otros 3, bueno, pues un poquito más alejados, pero pues no dejan de tener una gran importancia. Todos han sido visitados ya por mí y bueno, la respuesta de la gente ha sido bastante buena. Me han manifestado su intención de votar por el Partido de Acción Nacional, por Humberto Aguilar Coronado, por su amigo el Tigre. Todavía la gente se acuerda de mi campaña al Senado de la República hace 15 años, fíjate Raúl, lo que son las cosas. Y bueno, pues yo estoy muy motivado. Como decía el Maquío, y tú lo recordarás muy bien, ¿no? Me siento como un chavalo de 58 años. Eso, muy bien, muy bien, muy bien. Qué bueno. ¿Y qué es lo que te dice la gente? ¿Cómo percibes el ánimo de la gente? Pues mira, la gente me recibe con dos motivaciones distintas o dos momentos difíciles y complicados. Primero, decir, oiga, pues es que la diputada o los que han sido diputados aquí nunca han regresado. Y es un sentimiento que me parece, es un sentimiento nacional, ¿no? Porque ciertamente es poco comprendida la función de un diputado federal y quisieran verlo los ciudadanos muchísimo más cercano a ellos para pues la consulta, la gestión, la toma de decisiones. Pero el otro me reciben muy bien diciéndome la decepción que sienten de haber votado por Morena en el 18 porque no les ha cumplido la expectativa que se les presentó, no les han cumplido las promesas que hicieron en la campaña electoral, que no ha bajado la corrupción, que no hay mayor transparencia, que no hay obra pública y que por supuesto los servicios que debe prestar el municipio pues dejan mucho que desear, en especial en materia de seguridad pública, en materia de salud, prestación de los servicios de salud y en materia de empleo y de desarrollo económico. La verdad es que estos municipios han sufrido mucho el año pandémico que sufrimos en el 2020 porque 2 de ellos son pueblos mágicos, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, y pues tuvieron que cerrar muchos comercios, muchos restaurantes, muchos bares, muchos gimnasios. Toda esta actividad se vio contraída y resintieron que el gobierno de Morena no los apoyó en nada a los micro, pequeños y medianos empresarios para poder salir adelante de esta crisis, Raúl. Entonces, pues el reclamo es contra ellos y pues nos dicen, a mí en especial, que me parece que es la hora del PAN
en estas elecciones del 2021. A pesar de los apoyos de los programas sociales, Humberto. Sí, la verdad es que sí, porque hay muchos que a los que no les ha llegado o no les han cumplido la expectativa que les habían presentado. Ciertamente es un sector importante en el distrito el beneficiario de estos programas, pero cuando me preguntan, oiga, ¿y de votar por ustedes desaparecerán estos apoyos a los programas? Y yo les digo, por supuesto que no, si el programa de apoyo a adultos mayores, pues lo trae desde el gobierno del presidente Vicente Fox del PAN, ¿no? El programa de apoyo a becas, lo único que les digo es, oigan, debe tener reglas de operación, ¿no? Y nosotros estamos proponiendo regresar programas, pues, de apoyo al campo mexicano y, por supuesto, mantener el programa de apoyo a adultos mayores y poder reivindicar de nuevo el programa del Seguro Popular que se perdió desde que llegó este presidente de Morena. Y hay que decirlo con toda claridad, solo en la transición del Seguro Popular al INSABI, 7.3 millones de mexicanos dejaron de inscribirse al INSABI. Es decir, hay 7.3 millones de mexicanos que ya tenían la garantía de la gratuidad y la su universalidad en el servicio de salud, que hoy por hoy no la tienen. Y todo eso, pues evidentemente hace que la gente se empiece a voltear a ver al PAN como opción democrática para esta elección que se dará ya pues en prácticamente 3 semanas y media, ¿no? Creo que dentro de ese contexto, Humberto, eh, seguramente te han de preguntar, o lo supongo yo, eh, que cuál es la función del diputado federal, y sobre todo en la actualidad, donde hay una hegemonía de partido gobierno y que las decisiones se toman sin el respeto a la división de poderes. ¿Esto la gente lo entiende, Humberto? Resulta complicado si lo dices con palabras rebuscadas. Yo he encontrado un lenguaje sencillo para decírselos. Decirle, miren, de seguir como estamos, retrocedimos en el tiempo 35 años porque las mayorías prefiguradas, las mayorías con sobrerepresentación, las combatimos desde hace mucho y en el 97 se terminaron y empezó la época de los gobiernos divididos. 18 años después, vuelve a tener un partido político una mayoría aplastante en la Cámara de Diputados y ahora a los diputados se les ordena no moverle una sola coma a las iniciativas que manda el presidente. Eso es pasar por encima de un poder y lo que se requiere ahora es equilibrio entre los poderes para que haya un contrapeso institucional en la Cámara de Diputados hacia el presidente de la República. Está marcado en la Constitución. Nosotros tenemos 3 poderes que se equilibran entre ellos, pero si el presidente quiere aplastar al Poder Judicial y quiere aplastar al Poder Legislativo y dominarlo, pues está lejos de ser una democracia representativa y popular nuestro sistema en México. Y así les digo, miren, un diputado federal y una nueva mayoría integrará en la Cámara de Diputados la posibilidad de aprobarle al presidente lo que sea mejor para México, que no sean puntadas del gobierno de Morena y por supuesto debatirá todo lo que presente el presidente y en su caso se opondrá a lo que se considere que no es lo que necesita nuestro país. A ver, les pongo un ejemplo claro. Después de que todos sufrimos el año de la pandemia 2020, la lógica política no nos decía que para integrar el presupuesto 2021 no se debería recortar el gasto en el sector salud. Pues claro, ¿no? Y sin embargo lo recortaron. La lógica nos decía que se debería de integrar una partida presupuestal para la compra de vacunas y que estuviéramos vacunados hoy, ya una buena cantidad de mexicanos. Bueno, pues fueron contra la lógica. Y en política, mi querido Raúl, cuando vas contra la lógica, me parece que los ciudadanos se dan cuenta y pues te cobran la factura en la siguiente elección. Hay un tema ahí neurálgico en el cual la mayor parte de la ciudadanía, y no dudo
que en el distrito que tú estás contendiendo exista la mentalidad de gracias, señor presidente, usted nos está dando las vacunas. Gracias, señor presidente, porque usted nos manda las policías y las patrullas y la vigilancia. ¿Cómo puedes transformar ese mensaje de que no es el presidente, sino es una institución, es un gobierno en el cual él encabeza, pero además los recursos no son del presidente, los recursos son provenientes de los impuestos que pagamos todos los mexicanos, desde el más mínimo changarro hasta la empresa más grande? Definitivamente, definitivamente, y eso es lo que yo les digo. A ver, yo por ejemplo me fui a vacunar aquí en mi municipio, en Cuautlancingo. Oye, hice una cola de 3 horas en el sol, pero hay gente que ha durado más de 9 horas parado o con lluvia para poder vacunarse. La gente está muy molesta por la forma en la que están vacunando a todos los mexicanos y la forma en la que están manejando políticamente el asunto. Las vacunas es obligación de otorgarlas al sistema de salud. Y México tenía un sistema de vacunación que envidiaban varios países del mundo. Lo deshicieron. Con el sistema anterior, yo creo que ahorita deberíamos estar vacunados más de la mitad de los mexicanos, Raúl. Y la gente se da cuenta de eso. Claro que es obligación de la oposición decirlo. No, no es un regalo del presidente, es una obligación tener vacunas para todos y no es posible que le siga mintiendo a los mexicanos. Hay una declaración del presidente en el sentido de que para marzo iban a estar vacunados 15 millones de adultos mayores. Bueno, estamos a 12 de mayo y todavía no llegamos ni a los 13 millones de vacunados en todo el país, y ya considerando también a maestros, a médicos, a enfermeras, a los de 50 y 59 años. Es decir, están fallando drásticamente con sus pronósticos y sus formas de hacer las cosas. Ahora, hay otro tema que considero muy importante, sobre todo en un artículo que tú escribiste y apareció el día de ayer, en el que hablas de las a volar con las instituciones, que es una expresión que creo que selló o autorizó o autonombró López Obrador. Y para mí ese es un tema muy importante porque el ciudadano, el elector, debe de entender que este país, a pesar de todos nuestros problemas, dificultades, obstáculos, ha sobrevivido gracias a las instituciones. ¿Qué puedes tú decirnos de eso, Humberto? Bueno, a mí me parece, esa expresión la dijo el presidente en una de sus tantas campañas electorales, ¿no? Yo creo que nunca pensó llegar a ser presidente, yo creo que él siempre quiso ser candidato, pero ahora que está como presidente cree que es muy fácil mandar al diablo las instituciones y eso no se puede así de sencillo. A ver, quiere prorrogar el mandato del presidente de la Corte reformando un transitorio de la ley del Poder Judicial, pues está mal, a todas luces, es inconstitucional, se va a presentar una controversia, una acción de inconstitucionalidad. Quiere generar un padrón de usuarios del servicio de la telefonía móvil, reformando la Ley Federal de Telecomunicaciones, pues es a todas luces inconstitucional. Se va a presentar una acción de inconstitucionalidad por parte de una de las instituciones que se crearon en el Estado mexicano precisamente para la transparencia, que en este gobierno, por supuesto, no se ha dado, que es el IFAI. Entonces, si tú no defiendes las instituciones en este país, pues evidentemente las estás mandando al diablo desde el poder. Mandar al diablo a las instituciones es, por ejemplo, poner una ombudsperson, que se le conoce ahora en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a modo del presidente, ¿no? Cuando antes quien dirigía la Comisión Nacional de Derechos Humanos sí garantizaba, era garantía de que por lo menos se hacían las recomendaciones y se investigaba lo que sucedía
en diferentes casos. Hoy no está pasando lo mismo. El Instituto Federal de Acceso a la Información, el INE, que es, digamos, la institución que creamos durante décadas en este país, pues la verdad es que no se vale que esté amenazado y que personajes impresentables como Félix Salgado Macedonio ya anuncien el velorio y el entierro del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Eh, todos estos temas son muy interesantes y creo que son necesarios para que la política y sobre todo la Cámara de Diputados y tú como diputado, cuando llegues ahí al Congreso tengas que discutirlos. Pero creo que esos son temas que la gente no entiende y de alguna forma no les interesa tanto. La percepción de la gran mayoría de la gente es, 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 eh, es la forma. Y yo te pregunto, ¿por qué AMLO vive en Palacio Nacional y vive rodeado de toda un sistema, de toda una corte que cuesta millones y millones de pesos? Y él ha presumido de la austeridad. ¿Qué le puedes decir a tus electores respecto a este doble lenguaje, a este doble moral de López Obrador? No, bueno, yo creo que los ciudadanos se han dado cuenta que ha mentido sistemáticamente, ¿no? Y ha mentido porque dijo que no iba a vivir en Los Pinos. Pero a ver, pues si no vivir en Los Pinos y vivir en Palacio es todavía peor, ¿sí? Yo creo que hay muchísimas más obras de arte, muchísimo más historia, muchísimo más costo económico en Palacio Nacional que en Los Pinos, por ejemplo, ¿no? O sea, vivir en Los Pinos o vivir en Chapultepec o vivir en Palacio Nacional es lo mismo. Y el presidente vive ahí. No hay austeridad republicana, no hay austeridad transformadora, hay mentiras diarias sobre este tema. No hay transparencia en este gobierno. A ver, a nadie le importa que se reserven 28 años los estudios de John Ackerman, por ejemplo, ¿no? Pero que se reserven estudios que impactan realmente en la vida política nacional o que se otorguen adjudicaciones directas en obra pública en el 85% de los casos, cuando la licitación pública es lo que te da la oportunidad de velar por la transparencia, pues está mintiendo también en el tema de transparencia. Dijo que iba a acabar con la corrupción. Dime nada más uno que haya metido a la cárcel. Uno. ¿Lozoya? Lozoya está en su casa, hombre. Dijo que se suspendía la obra del aeropuerto porque había una gran corrupción de por medio. Bueno, ¿dónde están los corruptos que estaban construyendo el aeropuerto? Pues ya deberían estar en la cárcel, ¿no? Ya lleva 2 años y medio gobernando este señor. En fin, me parece que desde que llegó nos ha engañado a los mexicanos y creo que los que estamos en la oposición sabíamos que así iba a ser. Los desilusionados son los que votaron por él. Y creo que son muchos. ¿Estarás de acuerdo conmigo, Humberto, que una de las grandes razones por las que la gente votó por López Obrador en el 18 fue por las fallas, omisiones, corrupción, impunidad, tanto del PAN como del PRI? Sí. Entonces, ahora, ¿qué le dices tú a tus electores? ¿Cuál va a ser la actitud que van a tomar, sobre todo el PAN al cual tú representas? Bueno, mira, yo les he dicho, a ver, a todo le echa la culpa al pasado, ¿no? Pero ya se le acabó el pasado culposo. Ahora con el lamentable accidente de la línea 12 del metro en Ciudad de México, si le echa la culpa al pasado, ¿sabes a quién le va a echar la culpa? Pues a Marcelo Ebrard, que es su secretario de Relaciones Exteriores, que era jefe de gobierno en aquel momento. Si le va a echar la culpa al pasado, le va a echar la culpa a Mario Delgado, que en aquel entonces era el secretario de Finanzas del gobierno del Distrito Federal. Entonces, me parece que su discurso de polarización, su discurso de echarle la culpa al pasado, ya se le agotó y pues los ciudadanos se han dado cuenta de que pues lo que viene son puras mentiras, ¿no?
Acabas de tocar un tema muy interesante que le afecta a Puebla, la línea 12. La línea 12 abarca toda la parte oriente de la capital mexicana y que desemboca precisamente en la salida a Puebla. Y toda esa gente está totalmente bloqueada, no tiene forma de transportarse en forma eficiente y en tiempo. Y está ligado a Puebla de alguna forma. ¿Tú qué opinas de eso? Porque yo estoy seguro que no solamente afecta a los habitantes de Tláhuac, sino también afecta a la gran población poblana y del Estado de México que dirigiéndose a la Ciudad de México por esa ruta. ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que tú opinas? Mira, a mí me parece que no fue un accidente natural, fue un accidente provocado por la corrupción y por la impunidad. Ya se había creado una comisión especial en la Cámara de Diputados en donde sus recomendaciones fueron a la Procuraduría General de Justicia que se investigara a Marcelo Ebrard, a Mario Delgado y a un tal Orcasitas, que era el director del metro, por presuntos actos de corrupción, peculado, anticipos pagados indebidamente, y le solicitaban a la Fiscalía, en ese entonces la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que integrara las averiguaciones correspondientes y solicitara a la PGR, en aquel entonces PGR, que se abocaran al caso. Le dieron carpetazo y no le hicieron caso a las recomendaciones de la comisión. Y por eso la afectación, olvídate de la afectación que hay de todos aquellos que viven en el oriente de la Ciudad de México. ¿Qué les dice el presidente a las familias de esas 25 personas que fallecieron en el accidente? No tiene palabras, no tiene cara, pues para decirle que pues lo siente porque sabe precisamente que es un accidente provocado por la negligencia, por la corrupción y por la impunidad que representan ellos. Es innegable que tenemos que hablar de un tema muy importante, que es la configuración de la Cámara de Diputados, en la cual tú ya has participado en el pasado. Eh, ¿Podrías describirnos en forma muy coloquial, muy simple, cuáles serían tus objetivos y los del PAN al llegar a la Cámara de Diputados para realmente darle rumbo a este país a través de la Cámara de Diputados Federal? Bueno, está claro integrar una nueva mayoría en la Cámara de Diputados que nos permita, uno, darle seriedad a la Cámara de Diputados primero. El PAN está presentando candidaturas de experiencia, de parlamentaria, de trabajo político y de seriedad. Me refiero, por ejemplo, a un Paco Ramírez Acuña, exgobernador de Jalisco, un Ignacio Loyola, exgobernador de Querétaro, una Ana Tere Aranda, exsecretaria de Desarrollo Social, pues tu servidor, yo mismo, que pues ya he tenido experiencia en el área legislativa y en el área del servicio público. Pero sobre todo tenemos una firme convicción. Vamos precisamente en la defensa de las instituciones de este país. Creemos que la conformación de una nueva mayoría hará rectificar al presidente en estas decisiones que ha tomado de manera unilateral. No es posible que no se levante la voz en el Congreso o que las voces que se levantan se apaguen o se ahoguen precisamente con una mayoría aplastante como era antes, a partir de los aplausos y de las odas al presidente en turno. Esto tiene que cambiar, Raúl. Y por eso estamos nosotros apostando a ganar las elecciones el próximo 6 de junio. Recuerdo, Humberto, que el gran grueso de la gente todavía le manifiesta al presidente de la República un 57% de aprobación. Y esto se debe fundamentalmente a que él ha tenido la habilidad de conectarse con la gente, sobre todo con la gente vulnerable,
Entonces, es un reto muy importante el que ustedes han adquirido para poder reconectarse con la gente, no necesariamente rebatiendo al presidente López Obrador, pero sí mostrando una opción que realmente le sea viable. ¿Tú crees que esto se está dando en la campaña, Humberto? Por lo menos yo en el Distrito 10, que lo he recorrido caminando, he estado en cruceros, en barrios, juntas auxiliares, fraccionamientos, con empresarios, con comerciantes, en el mercado y tal. Yo creo que sí hay una conciencia clara de que Morena les ha fallado. El presidente puede tener esa aprobación, pero su aprobación hace algunos meses era de casi 70%, ¿eh? Es cierto. Ahora ven 53, 54. Es decir, ya no es lo mismo. Y yo insisto, hoy me decían que hay un estudio por ahí muy bien realizado en donde se comprueba que en las casillas en donde antes votaba el PRI, le dieron casi 10 millones de votos a López Obrador, en el voto duro del PRI. Tú imagínate que ese voto que se le retire, voto duro del PRI, y también todos aquellos los que estuvieron desilusionados de los gobiernos del PAN y del PRI, hay que decirlo también, hombre, pues digo, tampoco fueron los mejores gobiernos. Han sido mejores que este, sin duda alguna, ¿no? Pero también hubo fallas y hay que reconocerlo. Qué interesante. Me sonrío, Humberto, porque en tu honestidad eres capaz de aceptar los errores que se cometieron por parte de tu partido y del PRI también, por supuesto, pero pones en la mesa los errores que se están cometiendo en la actualidad y que seguramente van a traer peores consecuencias. Antes de cerrar la entrevista, Humberto, eh, hay un punto que para mí es fundamental. Y te lo voy a decir por el aprecio, por el afecto de tantos años, pero eso no me impide hacer una pregunta directa al candidato del Partido Acción Nacional al 10º Distrito Federal en Puebla. ¿Por qué tienen que votar por ti? Bueno, porque creo que he forjado un nombre en Puebla, soy un poblano reconocido por su actividad política, en donde saben que a pesar de que llevo tantos años en el ejercicio de la función pública, nunca he tenido un solo señalamiento de corrupción, un solo señalamiento de un acta levantada en materia administrativa y que, pues, con la experiencia que tengo, con la seriedad con la que tomo la política, yo sí puedo representar a los poblanos de manera seria, hacer de la política de nuevo el cumplimiento de la palabra, hacer de la política de nuevo la utilización de la negociación como una de sus principales herramientas para lograr el acuerdo que se necesita. Lo que decía Carlos Castillo Peraza, y yo soy formado en esa lógica. Somos una oposición que critica, que se opone, pero también somos una oposición que construye y que propone. Y en ese sentido, me parece que deben de estar encaminados todos los esfuerzos en la siguiente legislatura. Creo que en esta hay muchos personajes que, lejos de haberle aportado a nuestro país desde la Cámara, le han restado y han hecho que la política sea descalificada de manera inmediata. Eso hay que cambiar. Hay que reivindicar la función del legislador, hay que reivindicar a la política y hay que darle la oportunidad a nuestro país de volver a retomar un camino que me parece, o nos parece a muchos, que se ha perdido. Antes de despedirme, discúlpame, pero traía la pregunta aquí en mis pendientes y la omití, pero creo que es una buena pregunta para cerrar esta interesante entrevista. ¿Por qué tenemos que seguir construyendo la democracia en nuestro país, Humberto? Porque a mí me aterraría, Raúl, tener que enseñarle a mis nietos qué es la democracia si no vivimos en un régimen democrático. Eso sería un retroceso de muchos años en nuestro país
y un salto al vacío en un país que le ha costado tanto vivir en paz, respetar las instituciones, respetar sus leyes. Yo quiero seguir viviendo en libertad, quiero seguir hablando de democracia, sabedor de qué es la democracia, que todo el mundo sepa qué es la democracia. Pues muchas gracias, Humberto. Te mando un abrazo, mis mejores deseos. Y te espero ver en la Cámara de Diputados en el próximo mes de septiembre, haciendo una labor muy titánica, muy retadora, porque no va a ser fácil, aún teniendo la mayoría, va a ser un reto enorme. Te felicito porque vas a ser un actor importante y confío en que así lo harás. Fuerte Eso abrazo, sí, mi querido Humberto. no tengan la menor duda, yo no seré un diputado del montón, yo seré un diputado actuante, presente, representante de los municipios y de los ciudadanos que me tocará representar aquí en Cholula y en Cuauhtémoc del Cinco y los 5 municipios adicionales. Te mando un abrazo, mi querido Raúl, y un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias, suerte y viva la democracia. Y la libertad.